y es que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de la alimentación y su impacto en la salud. Y hoy yo me hago acompañar de una profesional altamente cualificada. El día de hoy tengo conmigo a la doctora Lina Rosado. Para que ustedes se den una idea, ¿no?, de la preparación de nuestra invitada del día de hoy, vamos a traerles a ustedes un poco de lo que es su biografía. La doctora Lina Rosado es médico primero y luego es especialista en nutrición clínica con una maestría en nutrición clínica. Posee un diplomado en diabetología, es especialista en medicina estética y de anti-envejecimiento y también es locutora y maestra de ceremonias. Así que el día de hoy vamos a estar nosotros conversando con ella acerca de este tema que es tan importante. Bueno, Lina, vamos a arrancar, como decimos nosotros en el buen dominicano, en paz. Debo decir que la Ok, doctora Lina Rosado se encuentra en la República Dominicana. Para los seguidores que son de otros países, que están viendo este en vivo ahora y que lo van a ver también en diferido. Lina, la primera pregunta que tengo es la siguiente. Mira, nosotros sabemos que el tema de la alimentación es un tema que se habla mucho, La gente tiene muchas dudas, tiene muchas inquietudes con respecto a esto. Me gustaría que tú le establezcas una diferencia a nuestros seguidores de cuál es el concepto real de alimentarse, qué es la alimentación, porque la gente cree que comer es alimentarse. Entonces me gustaría arrancar por ahí, saber cuál es la definición concreta de qué es la alimentación. mira, mucha gente tiende a confundir básicamente alimentación con nutrición, que por ahí es que va más de la confusión mayor. Cuando hablamos de alimentarse, estamos haciendo referencia a la acción de comer, que vendría siendo la parte del verbo como tal, pero que no tiene una finalidad de nutrición, simple y llanamente de saciar una necesidad que está presente en el momento. Cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de todo el proceso que conlleva desde la selección del alimento, la preparación y demás, así como también el proceso que se lleva a cabo de manera intrínseca en nuestro organismo. No solamente es comer, no es que el alimento llegue a nuestro cuerpo, sino la capacidad de metabolizar ese alimento que tiene nuestro organismo. Entonces, en conjunto, estamos hablando de nutrición. Cuando involucramos esa parte de alimentación, solamente involucra la acción de comer para saciar una necesidad. Tú establecías, Lina, la diferencia entre lo que es alimentación y nutrición, ¿no? Que pareciera ser que son cosas similares, pero en ciertos aspectos son totalmente diferentes. Se Ahora bien, relacionan, pero no son iguales. exactamente, en base a ese concepto que tú das, podríamos decir cuál es la importancia que tiene la nutrición y su impacto dentro de lo que es la salud. Muy bien, claro. Recuerden que les había dicho para que entendieran, luego de que di la explicación, que eh, la nutrición conlleva la acción no solamente de selección del alimento, sino también de todo el proceso metabólico que se ve formando parte dentro de nuestro organismo. Entonces, ahí viene siendo la importancia cuando seleccionamos los alimentos, cuando seleccionamos las acciones de la preparación de los alimentos y cómo repercute en la salud. Mientras mejor sea la nutrición, pues mejor va a ser nuestro estado de salud a partir de la misma. Tú hablas un punto sumamente interesante y es el hecho de la repercusión que tiene la selección de alimentos en nuestra salud. Eh, Así. viendo yo datos, se hizo un estudio acá en la Universidad de Valencia donde se estimaba que aproximadamente el 30% de los cánceres provenían de una alimentación inadecuada. Y también se decía que básicamente para el 2017 aproximadamente 11 millones de personas murieron por una, por así decirlo, una alimentación inadecuada, ¿no? Una alimentación inadecuada y por, Deficiente. perdón, Deficiente. una alimentación deficiente, correctamente. Entonces, eh,
entremos a la base, lo que la gente realmente quiere saber con respecto a esto. Cuando hablamos de esto, ¿cuáles son, para nosotros saber si nosotros nos estamos alimentando correctamente, cuáles son estos alimentos que nosotros tenemos que tener presente en nuestra dieta, como para nosotros mantener una salud, por así decirlo, adecuada, ¿no? Claro. Mira, lo primero que debemos de saber es que la importancia de esa relación entre la nutrición y la aparición de diferentes enfermedades, casi con todas. De hecho, siempre en la maestría, en el decían, la alimentación es la madre de todas las enfermedades. ¿Por qué? Recuerde que nosotros somos un conjunto de células y la célula se nutre o actúa a partir de lo que consume del medio externo que los rodea. Lo que nosotros consumimos se descompone de manera más sencilla en vitaminas, minerales y demás, que es lo que la célula utiliza para su funcionamiento. Cuando tenemos una nutrición inadecuada o deficiente, esa cantidad de minerales y vitaminas, oligoelementos y demás que entra al cuerpo no suple las demandas. Y entonces ahí la célula comienza a trabajar de manera deficiente, de manera inadecuada. Con el tiempo, si esto se prolonga, entonces crea la enfermedad. Entonces, recuerden que luego de la célula viene el conjunto de tejidos, conjunto de órganos, y así sucesivamente se va transmitiendo este daño que viene desde la mala nutrición, mala alimentación, y puede degenerar o puede generar enfermedades como cáncer, entre otras. Pero todo comienza principalmente porque la célula no tiene los elementos principales que necesita para poder trabajar de manera adecuada como fue concebida. Perfecto. ¿Cuáles son esos elementos que nosotros necesitamos para nosotros poder decir, mira, esto es lo que nosotros necesitamos? Exacto. A grosso modo hay diferentes grupos de alimentos desde los cuales podemos consumir todo lo que necesitamos. Tenemos los cereales, tenemos los lácteos, tenemos los cárnicos, las leguminosas, son todos los tipos de grano, habichuela y demás, tenemos las frutas. Entonces, en esos grupos que están ahí, están prácticamente involucrados todos los grupos de alimentos. ¿Por qué se agrupan de esta manera? En función de lo que nos aportan. Recuerden que los lácteos tienen una cantidad importante de proteínas, así como también los cárnicos van a tener, además de proteínas, tienen, por ejemplo, vitamina B12, por ahí, por el estilo. Entonces, así, por ejemplo, lo que son las frutas aportan gran cantidad de hidratos de carbono que nos sirven para la energía y demás. Y podríamos decir en otra categoría que lo que necesitamos en mayor cantidad, mayor contenido, van a ser hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Eso es lo que nosotros debemos buscar en la alimentación principalmente. En menor proporción, en microgramos, por así decirlo, entonces necesitamos minerales y necesitamos vitaminas, pero la mayor cantidad siempre va a ser de hidratos de carbono, proteínas y lípidos o grasas, como algunos le conocen. Hay una pregunta que es muy dudosa y te la voy a hacer porque me la hizo uno de los seguidores de la página, me envió esa pregunta por DM. Con respecto a eso que tú acabas de decir, lo que tiene que ver con la dieta, ¿hay que hacer dieta o no? Porque tú acabas de mencionar el tema de los hidratos de carbono. Y realmente los hidratos de carbono para la gente es una fuente dañina. Hablar de alimentos que contengan hidratos, como por ejemplo las harinas y ese tipo de cosas, la gente como que generalmente tiene cierta repulsión a eso, al momento de... Hay un mal concepto que engloba realmente que el etiquetado y viene más del mal uso que se le ha empleado. Los hidratos de carbono no son malos, así como los lípidos, las grasas tampoco son malas. Lo que pasa es que en cantidades inadecuadas, excedentes, pues obviamente en vez de un beneficio te va a ocasionar un daño. Y no va a pasar solamente con los hidratos de carbono, va a pasar en todo. Si tú consumes una mayor cantidad de proteína de la que necesita tu cuerpo de manera actual, pues tu cuerpo no la va a almacenar porque no tiene la capacidad. ¿Y qué va a pasar? El riñón se va a ver afectado porque tiene que trabajar. O sea, el riñón, recuerden que es como un colador. Y a través de ese colador que no está diseñado, entonces tienen que pasar la proteína para ser eliminada. Y eso va a lesionar el órgano. Entonces, ¿es mala la proteína? No, claro que no. Lo malo es cuando la consumimos de manera inadecuada y nuestro cuerpo se ve forzado a trabajar una cantidad que no está preparado.
Es lo mismo que pasa con los hidratos de carbono, sobre todo en países que vamos a seguir así en vía de desarrollo, se ven en la necesidad por cultura de ingerir una mayor cantidad porque les resulta más fácil. Vamos a venir desde ahí principalmente, pero no necesariamente tienen una noción de qué cantidad en el plato debe de haber. Entonces, ahí es donde está la clave. Ningún nutriólogo ni médico te va a decir, saca los hidratos de carbono por completo. Te puede cambiar la fuente de los hidratos de carbono, pero no te los va a quitar. Igual que los lípidos, cuando el paciente me llega, es realmente con hígado graso o con dislipidemia, o sea, trastorno, como la gente le conoce, el colesterol malo, que no es tan malo nada. Entonces, quieren sacar todas las grasas no se sacan, se controlan y se cambia la fuente, pero no se eliminan por completo. Qué importante eso que tú acabas de decir, porque por ejemplo, en el caso tuyo, que dentro de tu reseña biográfica hablábamos de que tú has hecho diplomado en diabetología. Sí. Del mal uso que se le da es que generalmente le dicen al diabético, tú no debes comer tal cosa, tú no debes comer harina, tú no debes comer esto, y el diabético interpreta que tiene que dejar eso y no come. Entonces, eso es muy importante, eso que tú acabas de decir. Dentro de los talleres que me ha tocado compartir. Uno era que un paciente se quejaba justamente de eso, me dice, doctora, pero es que todo el mundo me dice lo que no debo comer, pero nadie me dice que sí. O sea, yo no sé qué comer, porque todo el mundo me dice lo que no puedo. Y otro que me tocó, que estuvo en un taller y luego entonces pasó a la consulta, recuerdo que yo le preguntaba, ok, ¿qué comes de desayuno? Oh, doctora, pechuga, guineíto y ensalada. Y yo, ok, le gusta desayunar fuerte, digo yo. ¿Y qué almuerza? Oh, doctora, pechuga, guineíto y ensalada. Yo, ok, ¿y por qué cena? Oh, doctora, pechuga, guineíto y Sí, ensalada. señor. Hay un problema porque justamente para que la nutrición sea efectiva tiene que ser variada. Recuerden que los colores que están en la naturaleza no es porque sí, realmente Dios lo creó de manera perfecta. Cada color pues va relacionado con la cantidad de vitaminas y minerales que aporta al organismo. Entonces, una de las formas que yo siempre digo a los pacientes, tú quieres garantizar que vas a consumir todo lo que tu cuerpo necesita, agrega color y variedad. Ahí está la clave. Cuando tú le des mucho color a la comida, estás ingiriendo diferentes vitaminas y minerales, lo que tu cuerpo necesita. Cuando te centras en lo mismo, entonces ahí la nutrición comienza a ser deficiente. Atención, señores, comiencen a tomar nota para que no se les escape un solo detalle de esto que está diciendo la doctora Lina. Mira, Lina, tengo una pregunta por acá de uno de los seguidores. Me pregunta, ¿cuál alimento es importante como desayuno? Y la porción ideal de un buen desayuno con vitaminas y minerales sin hidrato de carbono. Pregunta esta seguidora. No me le cojan miedo a los hidratos de carbono, no me le cojan miedo. Mira, él hace preguntas que cuál alimento. Recuerden que ahorita les mencioné que hay diferentes grupos. La nutrición, para que sea efectiva y que sea suficiente, debe incluir los diferentes grupos de alimentos. Les recuerdo, debe incluir cereales, debe incluir, o sea, debe incluir los cárnicos, debe incluir las frutas, los vegetales y la grasa. ¿Qué es lo que hacemos? Que combinamos. Usted puede coger, por ejemplo, un huevo hervido, lo puede acompañar de medio pampita, dependiendo del peso, ¿verdad? La intención, si bajar, mantener, eso va. La cantidad a ingerir va muy personal. No es lo mismo la cantidad que a lo mejor necesite yo que la cantidad que necesite mi esposo. No nos vamos a saciar con lo mismo. Igual, tampoco va a ser diferente, va a ser exactamente lo mismo si yo quiero bajar de peso y si él quiere mantener o viceversa. Hay muchas cosas que entran en juego. Entonces, de manera general, pues la Organización Mundial de la Salud recomienda ingerir alrededor de 2.000 calorías. Y digo alrededor porque hay personas que requieran un poquito más y otras un poquito menos. Mientras más delgado, mientras menor sea su complexión física, pues menos va a requerir a nivel de calorías. Entonces, por eso digo que no hay una respuesta exacta de qué porción va a depender. Ahora, a modo general, por ejemplo, de los cárnicos, uno recomienda alrededor de 3 onzas. Vuelvo y les digo, esto es algo tentativo de manera general. Entonces, de cada una de las frutas se recomienda ingerir
una porción o que equivale, por ejemplo, a una unidad de las que vienen enteras o en taza de las que son las que tienen que partir como la piña, la lechosa, podríamos mencionar el melón, que no son frutas que no te las comes enteras por la cantidad, pero hablamos de taza y cuando hablo de taza aquí me encanta enseñar porque aquí, y por lo menos en República Dominicana, todo lo que no es plástico le llamamos taza. Y cuando el paciente me viene con esta taza, yo digo, por razón, me está bajando, con un hay vaso, déficit, claro. Pero taza es eso, que viene medido, dice el nombre. Entonces, cuando hablamos de una porción, de agregar algún tipo de alimento, cuando hablamos de taza, siempre en esto. Y listo para comer. No es lo mismo coger una taza de arroz cruda que una taza de arroz ya cocinada, obviamente. Entonces, eso es muy importante cuando queremos manejar las porciones, saber qué cantidad realmente estamos ingiriendo. En función de eso, saber si aumento o si bajo, dependiendo de mis requerimientos.